Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial y extensivo saludo. Hoy siendo 3 de febrero del año 2023, vamos a emitir este video cuyo titular es La noticia en el mundo sobre las narcovacas. Bien, vamos a comenzar. Bueno, primero que todo, en Colombia nosotros tenemos una periodista héroe de temple, a quien tenemos que atribuirle el agradecimiento de que esté difundiendo todo esto relacionado con las narcovacas, inclusive con algo que se llama Frontera Bacana, SAS. Pero lo más importante es que, como ya algunos de nosotros los colombianos sabemos, la noticia de las narcovacas no es algo que se va a difundir permanentemente o bastante, o a lo cual le van a disponer cualquier cantidad de tiempo en los medios de comunicación tradicionales como Caracol, RCN, Blue Radio, City TV, El Tiempo, El Espectador, etcétera, etcétera. No lo van a hacer. Uno lo entiende perfectamente porque existen élites poderosas en Colombia que les pagan a todos estos periodistas para que callen, o que simplemente se limiten a decir mentiras, una u otra cosa, pero que no digan en ningún momento la verdad. Entonces, el influencer o el youtuber tiene que darse a la tarea de colaborar para ayudar a desmentir o para difundir aquellas noticias que no las dicen completas, con el propósito de mostrarles la cara de la realidad en que vivimos en este país, Colombia, la justicia como se encuentra, mostrarles que nuestro gobierno de Gustavo Petro, con todo su gabinete ministerial, está haciendo lo más intensamente que puede, aun cuando los medios de comunicación tradicionales no se tomen en la tarea de decir las buenas cosas que tiene el gobierno, sino solamente se van a limitar a decir lo pésimo, a perseguir, a buscar callar, etcétera, etcétera. Entonces, para eso estamos nosotros. Bien, ¿cómo va el proceso aquí para difundir esta noticia interesante? Bueno, una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta son las siguientes. Voy a tomarles aquí una lectura, lo voy a hacer desde otra computadora, pero es una lectura muy interesante para que ustedes escuchen atentamente cómo va la cuestión. Bueno, en primera instancia, cuando las personas van a hacer un proceso de exportación, entonces, ¿quiénes son los que están al frente del manejo de esa exportación? El ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Entonces, dice así muy claramente, en cuanto a los bovinos en pie, nos referimos a las vacas, a los toros, todos ellos, dice, para la exportación de bovinos en pie, reproducción, sacrificio, lidia, al exportador o persona interesada debe proceder a verificar de manera previa los requisitos sanitarios que pueden ser requeridos por el país importador. O sea, para donde vayan las vaquitas van a solicitar todo eso. A través del siguiente link, consultar aquí, podrá verificar si se tienen requisitos sanitarios establecidos que permitan realizar la exportación de este tipo de animales al país de interés. En caso de no encontrarse, el interesado debe proceder a realizar directamente la consulta ante el servicio veterinario del país de destino, sobre los cuales son las condiciones sanitarias establecidos por ellos y demás requisitos asociados para permitir el ingreso de este tipo de animales procedentes de Colombia. En caso de ya contar con requisitos sanitarios acordados entre ambos países, el interesado deberá proceder a, primero, solicitar a la Dirección Técnica de Cuarentena del Instituto Colombiano Agropecuario ICA la autorización para la exportación de los bovinos con mínimo 40 días de anterioridad al embarque. La solicitud de exportación indicará el puerto de salida, la cantidad de animales a exportar, nombre del buque y listado de los predios proveedores de los animales donde se realizarán las cuarentenas. Este listado debe ir como anexo a la solicitud de exportación y debe contener la siguiente información. Bueno, eso es lo interesante ahí, en lo cual hago un paréntesis. Pues resulta que en esos listados que proporcionan, adivinen qué está escrito allí. La finca del ubérrimo. Bueno, con eso ya tenemos mucho para pensar.
Entonces, este listado va así: nombre del predio, departamento, municipio, vereda, cantidad de animales a exportar y propietario. Oigan bien, propietario. Así que el que quiere investigar estos datos públicamente en el ICA, proceda. Por eso el periodista Gonzalo Guillén lo difundió en las redes sociales muy abiertamente. Dijo: miren lo que tenemos aquí, sorpréndanse. Bueno, anexar a la solicitud de exportación las facturas por los servicios que prestará el ICA. De esta forma se dará inicio a la cuarentena para la exportación, la cual tendrá una duración no inferior a 30 días anteriores al embarque. Lo anterior para programar las visitas de verificación, realizar las respectivas pruebas de diagnóstico y verificar las vacunaciones y tratamientos establecidos en el protocolo de exportación según corresponda. Una cosa curiosa que yo leí en todo lo que han publicado en las redes sociales es que estas vaquitas no tenían vacunas y que esa fue una de las razones para que las rechazaran. Es decir, las vaquitas estaban solamente siendo utilizadas para su propósito, que era ser como la fachada para poder meter en pequeños, digamos, paquetes, que digámoslo así, la cocaína, ¿sí? Al lado del heno de estos animales, tal vez para que, digamos, muy camuflado no se pudiera detectar, ¿no? Recordemos que los que detectan esto son unos perros especiales que son entrenados a través de sus capacidades de olfato para poder detectar este polvo blanco. Entonces, cuando este polvo es blanco, está camuflado dentro de la carne bovina y está en un cuarto frío, a estas temperaturas tan altísimas, bajo cero, no es como tan posible que el animal lo pueda detectar. Por esa razón, pues simplemente cuando hacen la inspección, entonces no encuentran nada, entonces pasa. Pero como ahorita un buque que se llama el Fulmar detectó a través de un programa una cosa que se llama antinaval, entonces los detectó, entonces ahí ya, les caen. Bueno, vamos a seguir mirando la noticia como tal. Pero sigamos aquí leyendo esto rápidamente. Nota: de no recibir el pago de los servicios dentro del término establecido, se entenderá que se ha desistido de la petición debiendo nuevamente adelantar el trámite de solicitud de exportación. 2. Los animales a exportar deben provenir de predios que estén registrados ante el ICA con el formato 3-101, registro sanitario de predios pecuarios. 3. Los animales a exportar deberán estar identificados individualmente mediante oreja y esta identificación será la utilizada para la toma de muestras y las pruebas de análisis de laboratorio. Todos esos animalitos tenían en sus orejas el sellito de Fedegan. 4. En los puntos de control e inspección, finca, puerto de embarque, de encontrarse animales procedentes de Venezuela o Ecuador, la exportación será suspendida en su totalidad. Ecuador o Venezuela, en su totalidad, la exportación será suspendida. Por eso todos estos animalitos venían de Colombia. Bueno, 5. Los animales a exportar deben cumplir con los requisitos sanitarios acordados entre Colombia y el país de destino. 6. Las muestras para pruebas de diagnóstico serán tomadas bajo supervisión de los veterinarios del ICA, quienes la enviarán a la red de laboratorios de diagnóstico veterinario del ICA. 7. Las vacunaciones requeridas deben ser supervisadas por los funcionarios del ICA durante la cuarentena. 8. Los animales que no den cumplimiento a los requisitos sanitarios requeridos no podrán ser exportados y se tomarán las medidas del caso. 9. Los resultados negativos de las pruebas de diagnóstico correspondientes y la certificación sanitaria de origen CSO expedida por los veterinarios del ICA en los departamentos donde se certifican las condiciones sanitarias de los predios donde se efectúa la cuarentena deberán ser presentados a la Dirección Técnica de Cuarentena para la expedición del certificado zoosanitario para exportación CZE. La emisión del CSO la realiza el funcionario ICA de la oficina local
y el exportador o interesado debe realizar el pago correspondiente a dicho servicio. 10. La identificación individual de los bovinos oreja debe ser registrada en la Guía Sanitaria de Movilización Interna GSMI y el CSO en un anexo. En el caso de dispositivos electrónicos, el exportador proveerá al lector de los inspectores del ICA, a los inspectores del ICA, quienes corroborarán la identificación de los animales. 11. Una vez realizados los pasos anteriores, el interesado realiza a través del CISPAT la solicitud del certificado zoosanitario para exportación CZE y su respectivo pago en línea. Estas son las recomendaciones que hacen básicamente. Bueno, otro punto, 12. Una vez la solicitud del CZE cumpla este proceso, es asignada a la Dirección Técnica de Cuarentena para su revisión y trámite final. Una vez la solicitud es tramitada, el exportador recibirá un correo electrónico indicando que esta fue. Entre esto, aprobada si la información contenida está completa, es clara y consistente, ¿no? O rechazada si la información contenida está incompleta. Bueno. 13. Los camiones deben llegar al predio donde se encuentran los bovinos a exportar, lavados, desinfectados con camas nuevas y deben reunir condiciones que no representen un riesgo para los animales durante el transporte de la finca al puerto de embarque. 14. Los bovinos ingresan al puerto marítimo autorizado con la siguiente documentación: Guía Sanitaria de Movilización Interna, GSMI, y la Certificación Sanitaria Origen, CSO. Los camiones deben llegar al PAPF acompañados con la guía de movilización que indique claramente la finca de procedencia y las placas de camión que transporta los animales al lugar de embarque. De hecho, tenemos una cantidad de recursos, de elementos para hacer una excelente investigación que debería ser por parte de la Fiscalía, como por ejemplo, cuáles son esos camiones que hacen eso, como por ejemplo, inspeccionar estos documentos debidamente a través del ICA. Tercero, identificar el funcionario que se encuentra a cargo de eso. Cuarto, identificar los puertos, o sea, a la gente que está allá, quiénes son, ¿y qué pasa ahí en ese punto? El siguiente punto, ¿en qué sitios exactamente deben de parar esos buques, en qué puertos? Siguiente, ¿cuáles son las empresas que se dedican a eso? Mejor dicho, es una lista larga, interminable de muchas tareas que tendría que desarrollar la Fiscalía para poder mirar detenidamente cómo está el rol de todo ese proceso. Entonces, todas esas cositas son las que se manejan en materia de una exportación. Luego, ¿esto qué quiere decir, amigo, amiga? Un ganadero que no tiene mayor inteligencia, y más por allá en la costa, que la gente es tan perezosa para estudiar, ¿será que se va a poner con todo ese proceso para exportar animales? O sea, y si no tiene dinero, pues tampoco lo puede hacer. Segundo, le echan la culpa al Clan del Golfo, pero el Clan del Golfo es un grupo paramilitar. Entonces, todas estas cosas se encuentran muy lineales, muy cruzadas unas con otras. Hay apoyo por parte de agentes retirados que son corruptos, ya bien sea exmilitares, ¿no? En fin, hay de todo hay un poco, pero lo que sí se conoce es que frente a este tema hay mucho por donde empezar a investigar, pero lamentablemente en Colombia, con la justicia que nosotros tenemos a mando del fiscal de la Nación, Francisco Barbosa, es un tanto como difícil que este señor se ponga en la tarea de investigar, porque pues como es un uribista terrible, pues la gente como que aquí le tiembla todo investigar. Entonces esto tiene que ponerse en manos de las autoridades internacionales. O sea, la justicia internacional es la que yo pienso que en materia de todo esto debe obrar. Bueno, ahora vamos a las noticias. Entonces, vea, la primera noticia expuesta en el CNN. En esta columna vamos a poder apreciar, el titular dice: decomisan en España 4.5 toneladas de cocaína en cargamento de ganado proveniente de Colombia. Esto fue el día 30 de enero del 2023. Entonces, dice así: mientras las autoridades de Colombia ganaban aplausos este fin de semana al reportar la cifra histórica de cocaína incautada en el 2022, en España la Policía Nacional informó del decomiso gigante de un cargamento de coca proveniente del país sudamericano. Fueron 4.5 toneladas del clorhidrato de cocaína en una embarcación con banda de Togo,
en un cargamento de ganado proveniente de Colombia. La operación ocurrió a 62 kilómetros de Islas Canarias. Este fin de semana las autoridades interceptaron un carguero con bandera de Togo que transportaba ganado proveniente de Colombia y cuyo destino era Medio Oriente, dijo la policía de España. El precio de la droga en las calles se estima en 114 millones de dólares, reportó la Reuters. El cargamento había hecho varias paradas en una docena de puertos de varios países antes de la redada y la policía dijo que los contrabandistas habían comenzado a usar barcos de ganado porque era más difícil para la policía rastrear su carga ilícita, reportó la Reuters. Tras inspeccionar las zonas comunes del mercante se detectó en un silo de pienso la presencia de un número indeterminado de fardos de los habitualmente utilizados para el tráfico de cocaína, dice el comunicado. En el operativo fueron detenidos 28 personas de diferentes nacionalidades, 10 tanzanos, 5 sirios, 4 keniatas, 2 ecuatorianos, 2 panameños, 2 colombianos, 1 dominicano, 1 nepalí y 1 nicaragüense según la policía. En esta operación participaron tanto Agencia contra las Drogas del Estado, la DEA, el Centro de Análisis y Operaciones del Atlántico, MAOC-N, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, CICCO, y las autoridades togolesas, dijo la policía de España. Este operativo se daba pocos días después de que las autoridades de España incautaran otra embarcación el 18 de enero con 4.500 kilos de cocaína según la policía. Colombia alcanza cifra récord en incautación de cocaína. Entre tanto, el gobierno de Colombia informó que 2022 cerró con la mayor incautación de toneladas de cocaína desde que se tienen registros según un comunicado del Ministerio de Defensa publicado este fin de semana. En total fueron decomisadas 671 toneladas de cocaína del año pasado, una cifra que superó en más de 1.5 toneladas al año anterior según las cifras de Mindefensa. En el año 2020 fueron incautadas 505 toneladas, mientras que en el año anterior a este, 2019, fueron incautadas 428 toneladas de cocaína según datos del Ministerio de Defensa. El primer año que se hizo registro de la incautación de cocaína en el país fue del 2010. Los departamentos Nariño, Bolívar y Valle del Cauca fueron los que registraron el mayor número de requisiciones durante el periodo según las cifras reportadas por el Reuters. La producción y el tráfico de cocaína son considerados como el principal combustible que alimenta el conflicto armado de casi 6 décadas y que ha dejado más de 450.000 muertos y millones de desplazados. En el narcotráfico están implicadas la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de la FARC y bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de derecha. Esto es lo expresado en la CNN el 30 de enero del 2023. Vamos para otro que se llama Canarias, Europa Press. El carguero interceptado esta semana en Canarias, 4.500 kilos de cocaína, usaba ganado para dificultar su localización. Es increíble, o sea, como todo esto lo hace, mejor dicho, esto es como de película. Esto es, mejor dicho, está bueno como para hacer una gran novela. Las Palmas de Gran Canaria, 28 de enero, Europa Press. El carguero Orión 5, con bandera de Togo y que fue interceptado esta semana a unas 62 millas al sureste de Canarias con 4.500 kilos de cocaína procedentes de Colombia, tenía como destino Oriente Próximo y utilizaba el ganado vivo que transportaba para dificultar el control y localización de la droga escondidas en fardos entre el heno. Se da la circunstancia de que esta droga incautada se suma a otros 4.500 kilos de cocaína que fueron interceptados el pasado 18 de enero a bordo del carguero Blume, por lo que en apenas una semana han sido 9.000 kilos de droga localizados, o sea, 9 toneladas. Según han informado la Agencia Tributaria y Policía Nacional, en el caso de Orión 5, gracias a una operación conjunta se ha procedido de igual modo a la detención de los 28 tripulantes del barco. 10 tanzanos, 5 sirios, 4 keniatas, 2 ecuatorianos, 2 panameños, 2 colombianos, 1 dominicano, 1 nepalí y 1 nicaragüense. Además han colaborado la DEA americana, el Centro de Análisis y Operaciones del Atlántico, MAOC-N, y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, el CICCO, así como las autoridades togolesas.
La operación arrancó como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo conjuntamente por Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, que determinaron la posible implicación de una embarcación sospechosa de tráfico ilícito de estupefacientes procedente de Sudamérica. Seguimiento al buque desde el 2020. Por su parte, desde el año 2020 se estaba llevando a cabo realizando un seguimiento a la embarcación Orión 5 Expiridona, porque ese era primero el nombre que tenían, sospechosa de ser utilizada para el transporte de importantes cantidades de droga. En este caso se sospechaba que el estupefaciente encargado era cargado en puerto o bien transferido a las mismas en alta mar. La embarcación ya fue analizada en el marco de una investigación desarrollada por la Brigada Central de Estupefacientes y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en la que fueron detenidos, entre otros, los hermanos Santorum, encargados de la recepción e introducción de importantes cantidades de cocaína. A pesar de haber sido sometido a control y registro, en aquella ocasión no se pudo localizar droga en su interior. Si bien existían indicios suficientes que confirmaban que se trataba de una embarcación que transportaba estupefacientes, con la excusa del transporte del ganado hacia países como Libia, Angola, Arabia Saudí, Curazao, Egipto, Emiratos Árabes, Hong Kong, Irak, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Macao, Kuwait y Qatar. Hay una cosa importante hasta este párrafo que aclarar. En el oriente, ustedes mejor que nadie saben que las vacas son sagradas, ¿no? Las vacas no se tocan, y menos las vacas traquetas, como dice el enunciado por ahí en las redes sociales, porque resulta que en el Medio Oriente las vacas son tratadas de una manera diferente. Es más, hasta la gente ni siquiera consume mucho la carne. Entonces, mejor para ellos esa fachada para poder transportar droga, qué mejor, pero es que también, hombre, si la gente sabe que en el Medio Oriente no consumen carne, ¿para qué exportar bovinos? Mientras tanto, en Colombia, a razón de tanto ganado que exportaron, aquí prácticamente la carne empezó a subir de precio. Pero claro, subía de precio la carne, el queso, la leche, pero era falta de eso, de que simplemente se llevan todo el ganado para ese lado, camuflándolo con esa cosa, con el polvo blanco, y mientras tanto aquí no hay que vender, aquí no hay carne para vender, y la poca carne que tienen, pues la van a vender a un precio, mejor dicho, que ni siquiera podría ser alcanzable para una familia humilde. Pero bien, vamos entonces en el punto. El buque Fulmar, yo estaba diciendo Fulmar, abordó el carguero el 24 de enero. ¿Cuál carguero? El Orión 5. Finalmente, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera estableció un dispositivo aeronaval que permitió que la tarde del día 24 de enero el buque Fulmar localizara y abordara el carguero. Así, tras inspeccionar las zonas comunes del mercante, se detectó en un silo de pienso, o heno que llaman, la presencia de un número determinado de fardos de los habituales utilizados para el tráfico de cocaína. Por este motivo se procedió a la detención de los 28 tripulantes y la aprehensión del buque para su traslado al puerto de Las Palmas. Tanto los detenidos como la embarcación, la droga y las diligencias policiales pasaron a disposición del Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia de la Audiencia Nacional. Esto también abre un punto importante, empezar desde esa parte de allá, desde España, porque eso ya está en aguas de Europa, ya no está en Colombia, sino en aguas de Europa. Esto ya es una justicia que les compete más a ellos, entonces ellos sí van a empezar a investigar profundamente la cosa, y para eso no se van a quedar cortos como aquí en Colombia, ellos sí van a investigar, y obviamente investigando se le pone la cosa más grave al fiscal, porque si el fiscal acá se presta para apoyar y dar impunidad a estas personas, entonces pues ¿en qué estamos? Pero como esto pasó allá, como todo, la droga se incautó en las Islas Canarias. Esto significa que al ser un delito, y como ahí hay colombianos,
esto representa que van a investigar profundamente quién se encuentra detrás de todo esto y van a llegar hasta esas personas, y cuando lleguen a esas personas oficialmente van a establecer lo que se llama la extradición. ¿Por qué? Porque cayeron en el territorio de ellos. Entonces, la justicia internacional va a obrar más aquí que la justicia nacional, aunque sería chévere que la justicia nacional obrara también acá. Bien, vamos a leer otro que se llama las provincias. El carguero interceptado con 4.5 kilos de cocaína usaba ganado para dificultar su localización. Y esta es la policía esta es la gente de la policía, del Cuerpo Nacional de Policía de Islas Canarias, que estuvieron en el proceso. Ella narra a través de un video de menos de un minuto, narra todo lo que pasó, cómo lo hicieron y todo esto. Se publicó el 28 de enero del 2023. Entonces, ella se llama María Bullo, portavoz de la Policía Nacional, que ha explicado que el carguero Orión 5 con bandera de Togo y que fue interceptado esta cena a unas 62 millas al sureste de Canarias con 4.500 kilos de cocaína procedentes de Colombia, tenía como destino Oriente Próximo y utilizaba el ganado vivo que transportaba para dificultar el control y la localización de la droga escondida en fardos entre el heno. Punto aparte, no hay nada más ahí de noticia en ese espacio. Bueno. Vamos para otro. ABC España. Dice, tráfico de drogas. Interceptan un carguero con 4.500 kilos de cocaína al este de Canarias. Como nos vamos dando cuenta, muchos de estos medios de comunicación internacional no se quedan cortos al expresar la noticia como pasa aquí en nuestro país, sino que ellos van a ahondar profundamente en los antecedentes a esta noticia. Eso es lo que me gusta de todo esto. Entonces, han sido detenidas 15 personas de la tripulación del carguero Blume con bandera de Togo, ¿sí? O sea, este tema se habla del carguero Blume. Esta es una noticia que se generó el 20 de enero del 2023 porque la incautación de esa droga se hizo el 18 de enero, o sea, el 18 de enero cayeron. Entonces el 20 de enero lo publican. Dice así, la Guardia Civil en la colaboración con Policía Nacional y Agencia Tributaria ha interceptado a 80 millas al este de Canarias un carguero de nombre Blume y bandera de Togo con cerca de 4.000 kilos de cocaína, un peso muy superior al declarado que alegaba transportar 200 toneladas de café provenientes de Colombia. ¿Cómo la ven? En la operación se ha detenido a 15 tripulantes de la embarcación tras el abordaje del barco realizado por el buque de operaciones especiales Fulmar. Ese es como el héroe del proceso, ¿no? El Fulmar, fulminante, del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. La operación fue de gran complejidad por el estado de la mar y las grandes dimensiones del carguero y por la necesidad de actuar con rapidez ante la posibilidad del traspaso de droga entre embarcaciones. Y esto es como de película. Los investigadores de la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera y Policía Nacional localizaron el buque gracias al intercambio de información producida entre el Centro de Análisis y Operaciones del Atlántico, MAOC-N, y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, CICCO, que determinaron la posible implicación de una embarcación sospechosa de tráfico ilícito de estupefacientes procedente de Sudamérica. Ante la sospecha, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria estableció el dispositivo aeronaval y envió a su buque Fulmar para localizar y finalmente abordar el carguero en la madrugada del día 18 de enero del año 2023. En el momento del abordaje se comprobó que el carguero transportaba como mercancía declarada unas 200 toneladas de café, muy por debajo de la capacidad real de carga del barco. O sea, el barco tiene para hacer más cargas, pero esta era muy mínima a la contemplada. Lo que encendió las alarmas. En una inspección de las zonas comunes del carguero se detectó un número indeterminado de fardos de los habitualmente utilizados para el tráfico de cocaína, por lo que en ese momento se procedió a la detección de los 15 tripulantes. 2 de ellos son de nacionalidad albanesa y 13 son de nacionalidad pakistaní, albanesa y pakistaní.
El buque ha sido trasladado al puerto de Santa Cruz de Tenerife para ser investigado dentro del marco de la denominada Ruta Atlántica de la Cocaína, conocida por ser utilizada por pesqueros, mercantes y cargueros que procedentes de Sudamérica transbordan las sustancias estupefacientes en mitad del Atlántico para su posterior introducción en el continente europeo. Bueno, no hablan propiamente de Colombia, pero la cuestión es que hablan de Sudamérica y pues ya, bueno, ahí ya se entra la otra parte tenaz. Bueno, eso es todo lo que se dice en ese diario. Vamos para otro, este es el ahatlánticohoy.com. Dice la noticia, Sociedad, intervenido al oeste de Canarias un carguero con 4.500 kilos de cocaína procedentes de Colombia. Se trata de la tercera embarcación con droga apresada en las últimas semanas cerca a Canarias. La agencia tributaria, en marco de una operación conjunta con Policía Nacional, intervenido a 62 millas al sureste de las Islas Canarias, el carguero Orión 5, cuando portaba 4.500 kilos de cocaína. Tras la interceptación del barco por parte del buque de Operaciones Especiales Fulmar al Servicio de Vigilancia Aduanera de la agencia tributaria, se ha procedido a la detección de sus 28 tripulantes, que son de 9 nacionalidades diferentes, ¿no? La llegada de la nueva embarcación eleva a 11.5 toneladas la cantidad de esta sustancia, aprehendida en esta ruta atlántica en otro carguero, el Blume, y un velero que se llama Mambo. Y hay 47 detenidos por estos hechos. El velero Mambo, ese fue incautada la droga en diciembre del año 2022. Entonces eran 2.5 toneladas. Por eso las 2.5 toneladas más las 9 toneladas suman los 11.5 toneladas incautadas hasta la fecha. Por eso se habla de tres transportes de tipo naviero, 2 buques, el buque más grande que es el Blume, el otro que es el Orión 5 y el velero que es el Mambo. Y en total se encuentran en prisión 47 personas, estamos hablando de 11 nacionalidades aquí y bueno, tremendo, todo eso va para Oriente Próximo, o sea, toda esta cantidad de sitios que yo mencioné ahorita. Entonces ellos narran la noticia así, una operación a mar abierto. Las imágenes parecen sacadas de una película de acción o de una serie de narcos, pero en ocasiones la realidad supera la ficción y esta es la realidad que ha vivido Canarias estas últimas semanas. En esta última operación desarrollada a unos 115 kilómetros al sureste de Canarias, el buque Fulmar de Vigilancia Aduanera ha logrado interceptar este buque de transporte de ganado, como se puede ver en el video, que se dirigía a Oriente Próximo y cuya tripulación formada por 28 personas de 9 nacionalidades diferentes ha sido detenida. ¿Por qué usan ganado vivo? Es la pregunta que se hacen. La agencia tributaria destaca en un comunicado que esta intervención ha permitido constatar que las organizaciones internacionales se reinventan a la hora de transportar drogas desde Latinoamérica hasta Europa utilizando ganado vivo para dificultar su control y localización. Este último carguero, con misma bandera de Togo y similares dimensiones que el Blume, abordado a mediados de este mes, también en aguas cercanas a Canarias, transportaba ganado desde Colombia hasta Oriente Próximo. Desde el 2020 la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera hacían un seguimiento de este buque, antes denominado Espiridón. O sea, el buque Orión 5 antes se llamaba Espiridón. La pregunta que uno se hace es por qué después le cambiaron el nombre a Orión 5. Al sospechar que se utilizaba para transportar importantes cantidades de droga cargada puerto a puerto, cargada en puerto o transferida en alta mar. Pero si se dan cuenta ustedes, ellos están utilizando unas coordenadas, por ejemplo, a 80 millas de las Islas Canarias, otro a 62 millas de las Islas Canarias, o sea, siempre están como dentro del mismo espacio geográfico. Bueno, el viaje de la droga. Esta embarcación ya fue analizada en el marco de una investigación desarrollada por la Brigada Central de Estupefacientes y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en la que fueron detenidos, entre otros, los hermanos Santorrún, encargados de la recepción e introducción de importantes cantidades de cocaína.
A pesar de haber sido sometida a control y registro en aquella ocasión, no se pudo localizar droga en su interior. Si bien existían indicios suficientes que confirmaban que se trataba de una embarcación que transportaba estupefacientes con la excusa del transporte de ganado hacia países como Libia, Angola, Arabia Saudí, Curazao, Egipto, Emiratos Árabes, Hong Kong, Irak, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Macao, Kuwait, Qatar, ofreciendo productos de ganado tratado y manipulado en condiciones adecuadas para el comercio internacional. Finalmente, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera estableció un dispositivo aeronaval que permitió que en la tarde del 24 de enero el buque Fulmar localizara y abordara el carguero. Yo me imagino que pueden ser drones, aviones, y están como coordinando la vigilancia de todo ese espacio geográfico en donde han sucedido las cosas y así de esa manera lo pudieron detectar. La ruta atlántica. Esta operación es más de las efectuadas en la lucha contra el tráfico de drogas en la denominada ruta atlántica de la cocaína que utilizan mercantes y pesqueros que procedentes de Sudamérica transbordan las sustancias estupefacientes en mitad del Atlántico para su posterior introducción en el continente europeo. Y es que la interceptación del Orión 5 se ha llevado a cabo apenas 6 días después de la realizada el 18 de enero, cuando se intervino el carguero Blume, de muy similares características, ambos con cerca de 100 metros de eslora y 4.500 kilos de cocaína a bordo, de manera que conjuntamente suman 9 toneladas de droga incautadas en este breve lapso de tiempo. Entre estas dos intervenciones contra el narcotráfico, el Ministerio del Interior informó este martes de que la Policía Española y el Servicio de Vigilancia Aduanera habían interceptado el 5 de diciembre del 2022 un velero que se dirigía a Canarias cargado con un alijo de 2.500 kilos de cocaína. Ojo, ese era el velero Mambo. Y detenido a sus 4 tripulantes, 3 ciudadanos colombianos y 1 francés. Habría que conocer esos 3 colombianos quiénes son y de dónde son y quién está detrás de esos 3 colombianos. Es impresionante todo esto. Que han ingresado en prisión provisional con cargos de tráfico de drogas. Bueno, esa es toda la noticia en esa columna, en ese periódico digital. Este último, que es el de Tu Barco, dice así: se desconocía que la embarcación tuviera droga, empresa del escándalo de las narcovacas incautadas en España. Ahí está. Esta se llama la empresa Frontera Bacana. Sobre esto salió una columna de Paola Herrera donde se habla sobre la Frontera Bacana, pero Frontera Bacana exactamente es una empresa que se llama Frontera Bacana SAS. Frontera Bacana SAS manifestaron que la embarcación no es de su propiedad y no son responsables de lo hecho con el ganado luego de su venta. La droga de las denominadas narcovacas habría sido cargada en Barbados. O ahí se quieren ya lavar las manos, ¿no? Pero como existen papeles importantes en el ICA, como lo expresé al principio, ¿no? Porque al principio les hablé de los requisitos, procedimientos de la exportación. Por eso la lectura de ese documento al principio es para poder jugar un papel importante en la investigación acá y poderles dar a ustedes una mejor calidad de información para que ustedes vayan un poquito a poco como descifrando todo esto, ¿no? Bien, entonces dice así, las noticias Colombia. Colombia está de nuevo en el ojo del huracán por otro escándalo que golpea al sector ganadero y está relacionado con el narcotráfico, las narcovacas. Sobre estos hechos se han ido conociendo muchos detalles desde la información entregada por la Armada colombiana a las autoridades españolas para su interceptación. Los 4.500 kilos de cocaína iban en una embarcación de nombre Orión 5. Acuérdense que ese antes era el Espiridón, ¿no? La cual fue ubicada por la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, en España, o sea, a 62 millas de este lugar. La droga se encontraba debajo de 1.750 vacas, en el heno, más exactamente. Todas las vacas tenían 1 metro cuadrado, eso es lo más terrible también, 1 metro cuadrado y alrededor de la vaca en el heno se encontraba todas esas cosas, ¿sí?
así, o sea, como normalmente suelen empacar la cocaína. Bien, del caso se han ido conociendo dirigentes pronunciamientos, sin embargo, poco se conocía sobre lo manifestado por la empresa exportadora de los animales. Tu barco. Armada colombiana confirmó que suministró a autoridades españolas información para la ubicación del Orión 5. El buque procede de Colombia, iba para Líbano, cargado de cocaína, oculto entre vacas. Ahí está el video de eso para que lo puedan ver. No son responsables luego de cargar el ganado en la embarcación. Se trata de Frontera Bacana SAS, que a través de un comunicado de prensa se pronunciaron sobre la situación. Ellos están ya lavando las manos como diciendo esto no va con nosotros, pero eso no es muy difícil que engañen porque hay muchos documentos en papel, o sea, estructuras de empresas en papel. Constitución de empresas en papel, o sea, no existe ni empleado ni nada, sino todo está hecho en papel. Entonces, pues eso también lo hace como perfecto para investigar. En el documento rechazan inicialmente lo sucedido con la embarcación y aseguran no tener una responsabilidad alguna en ello, pues desconocían que la embarcación incautada en aguas del país de España tuviera en su interior sustancias estupefacientes. Pero eso es muy sencillo. Cuando todo eso se sabe, hay que mirar el ganado, las vaquitas en sus orejitas, cómo están marcadas. ¿De dónde provienen? ¿De qué fincas provienen? ¿Quiénes son sus propietarios? La vereda, el nombre de la finca, etcétera. Agregaron que el buque no pertenece a la empresa y además la empresa transportadora del ganado a pie no fue contratada por esta sociedad. Manifiesto cuenta con toda la documentación de legalidad, tanto ICA como DIAN. Este es el manifiesto del ICA. Vendieron el ganado bajo la figura internacional Free or Board, que significa que nuestra responsabilidad cesó desde el momento en que se realizó la carga de ganado en la embarcación. Entonces, esa es la noticia. Otra dice, Orión 5 habría sido cargado en Barbados luego de salir de Cartagena, Colombia. El buque sobre el Orión 5 que transportaba ganado desde América Latina a países de Oriente Medio, se sabe que era vigilado desde hace más de 2 años, o sea, en el 2020 estaban haciendo seguimiento. Según la policía de ese país ya había sido controlado y registrado, pero no se habían encontrado drogas en el interior, a pesar de la presencia de indicios. Más detalles que han trascendido sobre la mesa. Paola Herrera, ella es nuestra periodista oficial que se encuentra hablando del tema. Dice, sobre el cargamento de cocaína en un barco que llevaba vacas desde Colombia, hay información importante. Frontera Bacana es la empresa exportadora colombiana que vendió el ganado a Líbano. Acá el perfil de esta compañía que todavía no se sabe si tiene algo que ver con la carga. Ahí está. Otro anuncio dice, Paola Herrera, y ojo, el ICA Colombia informó en diciembre del 2022 que este barco tuvo problemas mecánicos y por eso procedió a inspeccionar los animales y los desembarcó, los devolvió a las fincas de origen. ¿Qué pasó después? ¿Cuándo los volvieron a embarcar? ¿Y los revisaron de nuevo? Ay. O sea, ahí está la cuestión. Entonces, un incidente técnico se presentó en un buque que zarpó en Cartagena ayer 1 de diciembre con destino al Líbano, transportando 1.750 animales en pie que fueron evaluados y certificados sanitariamente por el ICA. Eso se dijo el 2 de diciembre del 2022. Luego, el día 3 de diciembre del 2022, del puerto de Cartagena del buque presenta un daño mecánico. Nuestro personal procede a inspeccionar los animales para certificar su condición sanitaria y autorizar el desembarque con destino a sus predios de origen. Bueno, eso es lo que dice ahí. Paola Herrera dice, un dato muy importante, la policía española dice acá que la carga de cocaína la encontraron en la bodega del barco, donde guardan el pienso, la comida de las vacas, o sea, el heno. ¿Quién es el proveedor de esa comida? ¿A quién se la compraron? ¿Por qué estaba ahí? ¿Quién la puso ahí? Esas son las preguntas que se hacen.
Otra, sobre el cargamento de cocaína en un barco que llevaba vacas desde Colombia hay información importante. Fronteras Bacanas es la empresa exportadora colombiana que vendió el ganado a Líbano. Acá el perfil de esta compañía que todavía no se sabe si tiene algo que ver con la carga. Eso es todo lo que dice en ese diario. Bueno, hasta aquí todo por el momento en este video. Espero que la información suministrada acá, pues hay personas que dicen, ay, me hubiera gustado conocer más en detalle la noticia, pero de pronto a veces no tienen como mucho así conocimiento para sondear, para buscar la noticia en los medios que existen en las redes sociales, entonces pues uno como influencer les ayuda un poquito para que puedan enterarse mejor del tema. Obvio, puede haber mucha más información, mucha información puede haber, pero por lo menos ya estamos enterados de muchas cosas. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Hasta pronto.